Agradezco que esté aquí a Francisco Burgoa. Francisco es abogado constitucionalista y bueno, pues hemos buscado a Francisco Burgoa, que además es también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de lo que está ocurriendo con la terna que, bueno, no logró los votos suficientes. Una de las tres abogadas propuestas o postuladas por el presidente de la República para convertirse en ministra de la Corte, y ahora sigue lo que sigue. Francisco, gracias por estar aquí y gracias por ayudarnos a entender el momento y lo que está sucediendo con este tema. Bienvenido al programa y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Con el gusto siempre, no solo de escucharte, también de verte y por supuesto compartir estas inquietudes y sobre este panorama que hoy tenemos sobre el tema de la elección de la ministra de la Suprema Corte. ¿Cómo estás viendo todo el proceso? Porque esto ya lleva un rato, desde la renuncia misma del ministro, que es muy polémico el asunto, desde un amparo que no se aceptó por parte de la Corte precisamente para impugnar la renuncia misma, la terna, las características de la terna, lo que ocurrió ayer y lo que sigue. ¿Cómo ves toda la trama? Bueno, la trama obviamente irrumpió de forma totalmente inesperada por parte del ministro, bueno, hoy ya exministro Arturo Saldívar, cuando presenta esta renuncia, que como se ha manifestado en distintos espacios, simplemente fue inconstitucional porque nunca justificó la falta grave. Ahí el tema es que esto tenía un precedente similar con Eduardo Medina Mora, que también renunció y no justificó la causa grave. Y si nos vamos más atrás, Carmen, en 1931 sucedió una situación similar con Alberto Vázquez del Mercado, quien también presentó su renuncia por causa grave. Es decir, los tres ministros en funciones que han presentado su renuncia por causa grave nunca la justificaron. Sin embargo, las aceptaron el presidente y el propio Senado simplemente las aceptó. Se da una situación en donde no se esperaba, y esto tiene mucho que ver porque la próxima persona que ocupe la presidencia de la República, en principio se supone que iba a nombrar o a proponer a 5 ministras o ministros. Con la renuncia de Arturo Saldívar, la próxima persona que ocupe la presidencia va a poder proponer al Senado 4, que obviamente estamos hablando de un número considerable con el propósito de que puedan ocupar uno de los 11 asientos que tiene la Suprema Corte. Pero bueno, se presenta esta renuncia de Arturo Saldívar, ya es ahí acto consumado, no veo ninguna posibilidad para que pueda ser impugnada. Se presenta esta terna por parte del presidente de la República, que en el aspecto positivo me parece bien que hayan sido mujeres, porque indudablemente la presencia de abogadas al interior de la Corte yo considero que sí es importante, y más que la propia Constitución establece un principio de paridad de género. Sin embargo, estas 3 abogadas que fueron propuestas por el presidente de la República en esta terna simplemente tienen una cercanía evidente, manifiesta hacia el presidente, hacia un proyecto político. Y el presidente de la República lo ha dicho una y otra vez, que él se ha equivocado respecto de 2 propuestas, hablando de Margarita Ríos Farjat y de Juan Luis González Alcántara, a quien les ha dicho que son traidores a la patria porque no defienden su proyecto político, les ha dicho conservadores, y esto me parece inadmisible porque precisamente ellos dos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, son el ejemplo de independencia y de una autonomía que deben de tener los jueces constitucionales. En el caso de ellos dos, tienen mis respetos porque ellos son defensores de la Constitución y no defensores de ese proyecto político como lo son Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, porque el presidente quiere pues una empleada al interior de la Suprema Corte, alguien que defienda hacia su proyecto de la Cuarta Transformación, hacia todas las políticas, aunque sean en contra de la Constitución. Más allá de esta expresión del presidente de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, él quiere finalmente perfiles así, inclusive la consejera jurídica de la presidencia y también quien fue aspirante en esta primera terna, María Estela Ríos, ella en sus comparecencias, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Senado, manifestó que ella estaba a favor de estar evitando revisiones de tecnicismos, es decir, eso de que la Corte pueda estar declarando la invalidez de normas generales porque hay violaciones en el procedimiento está en contra, y que ella está a favor
de que se lleven acuerdos políticos con el propósito de resolver conflictos o diferencias antes de que la ley sea la que impere. En el caso de Berta Alcalde, que aunque me considero que tuvo la mejor exposición de las tres, aún así, en términos de conocimientos técnicos jurídicos, sí considero que no los tiene. Hizo manifestaciones, por ejemplo, que el juicio de amparo indirecto, tratándose de normas generales, solamente protege a quien lo solicita, Carmen. Pero desde 2011, desde la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, el amparo indirecto contra normas ya tiene efectos generales con excepción de normas tributarias. Es decir, sí tiene todavía deficiencias en cuanto al conocimiento ya técnico-jurídico de lo que hace la Corte y lo que hace el Poder Judicial. Y en el caso de Lenia Batres, bueno, ella empezó simplemente a atacar y a denostar al Poder Judicial, a la Corte de la cual quiere pertenecer. Las tres tienen una cercanía evidentemente hacia el partido Morena y yo creo que tienen muy claro su objetivo en el caso de que ellas tres alguna de ellas hubiese alcanzado la mayoría calificada. No la alcanzó a las 2 rondas que se llevó a cabo en el Senado de la República. El presidente de la República ya manifestó hace unos momentos en su conferencia matutina que posiblemente hoy presente una terna que él manifestó, y de hecho así considero que él puede proponer a 3 mujeres totalmente distintas a la primera terna, pero también puede sustituir a 1 o a 2 de la primera terna y con eso ya se puede considerar como una nueva terna porque la Constitución en ningún momento dice que la segunda terna que presente el presidente tienen que ser con aspirantes o candidatos que sean totalmente diferentes al caso de la primera terna. Entonces, ese es el panorama que hoy tenemos y pues, el presidente simplemente, él quiere a una persona que defienda ese proyecto político y él va a mantener esa postura en esta segunda terna que de ser una conformación similar en cuanto a los perfiles, dado que en cuanto a los requisitos de elegibilidad, considero que las 3 sí los cumplían, incluyendo Estela Ríos, dado que esa equiparación de que la Consejería Jurídica de la Presidencia se equipare a Secretario de Estado, tratándose de la lectura de la Constitución, y dado que el artículo 95 indica de un no ser Secretario de Estado, punto, no dice no ser Secretario de Estado o similar o equivalente o con el mismo rango. Entonces, considero que María Estela sí cumple también los requisitos, las 3 los cumplían. Sin embargo, en cuanto a la idoneidad, considero que ninguna de las 3 garantiza independencia y autonomía como se requiere en un perfil de jueces o juezas constitucionales. Si el presidente Francisco Burgoa envía, como anuncia el día de hoy, la segunda terna ante lo que sería el rechazo o no los votos suficientes en las dos primeras votaciones, si lo envía el día de hoy, ¿hay algún plazo para votar la segunda terna? El plazo se tiene que desprender del propio artículo 96 de la Constitución, que estamos hablando de 30 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Senado de la República concluye su periodo de sesiones a más tardar el próximo 15 de diciembre, es decir, estamos hablando de 2 semanas, pero si se procesó esta revisión de la terna en 1 semana, entonces estamos hablando de que sería otra vez algo similar. El próximo lunes se estaría llevando a cabo las comparecencias en la Comisión de Justicia para que el miércoles de la próxima semana ya el Senado de la República lleve a cabo también 2 posibles rondas de votaciones. En una primera, si alguien alcanza la mayoría calificada, las 2 terceras partes, entonces ya habrá una nueva ministra. El presidente confirma que van a ser mujeres en esta segunda terna. Si no alcanza ninguna de estas abogadas esta mayoría calificada, entonces habrá de inmediato una segunda ronda y si no, se tendrá por rechazada la segunda terna y es el momento en el que el presidente de la República tendrá la facultad de hacer el nombramiento de forma directa. Un nombramiento que no se ha llevado a cabo desde la vigencia de la Constitución y particularmente desde que se reformó el artículo 95-96 constitucional con la gran reforma que impulsó el presidente Ernesto Zedillo del 31 de diciembre de 1994. Es decir, de 1995 a la fecha, sí ha habido ocasiones en que el Senado ha rechazado las ternas del presidente en una primera terna, pero en una segunda terna ya el Senado logra un consenso.
no ha llegado al caso la posibilidad de que el presidente lleve a cabo el nombramiento de forma directa. Esta es una alta posibilidad, aunque el propio presidente López Obrador hace unos momentos en su conferencia matutina comentó que dice él, que no quiere hacer el nombramiento de forma directa y que espera que el Senado lleve a cabo los consensos para que se pueda llevar esta elección en donde se alcance esta mayoría calificada. Y si fuese así, pues simplemente la petición al presidente es que los perfiles que presenten la segunda terna sean realmente de mujeres que sean abogadas, que sean juristas, en donde con una mirada, Carmen, hacia el interior de tribunales federales, de juzgados de distrito y también en los poderes judiciales de las entidades federativas, hay excelentes abogadas que cumplen con el perfil y la experiencia para ser ministras de la Corte. Ojalá que el presidente de la República pueda reconsiderar un no apartidismo, que sabemos que será difícil, pero yo creo que así es que se puede alcanzar un consenso en el Senado. De lo contrario, quedará en el presidente la responsabilidad jurídica, política, social e histórica del perfil de la próxima ministra que ocupe el cargo por 15 años. Vaya asunto tan importante y vamos a seguir cerca todo esto para seguir informando y te aprecio mucho, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, que estés aquí para ayudarnos a entender lo que está pasando. Gracias y seguimos en contacto. Buenos días. Siempre un gustazo, Carmen, estar contigo y con tu audiencia. Muy buenos días. Igualmente, gracias, Francisco Burgoa, por estar aquí. Y bueno, pues así está el panorama. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si el Senado, finalmente logra tener una mayoría suficiente para elegir de la siguiente terna a una ministra de la Corte, o bien va a ser el presidente de la República quien decida de esa terna quién va a ocupar el lugar precisamente de esta segunda terna, el lugar que dejó por una renuncia polémica de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que a su vez se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena y sus aliados a la presidencia de la República.